Examina profundamente tu interior antes de continuar. Hay una fuerza silenciosa observándote, una presencia que siempre ha estado ahí, esperando a que despiertes a algo que ya no puedes ignorar. Napoleon Hill la llamaría inteligencia infinita, el punto en el que el pensamiento humano toca lo divino y lo transforma en realidad. Es en este reino invisible, donde la fe y la razón se cruzan, donde comienza la revelación que desafía todo lo que has aprendido sobre ti mismo, sobre Dios y sobre la estructura misma de la mente. Lo que descubres a continuación no es misticismo ni dogma, es ciencia y es el destino. Durante décadas, neurocientíficos ateos, empeñados en demostrar que el cerebro crea a Dios como mecanismo de consuelo, encontraron exactamente lo contrario. Entre tubos de ensayo y resonancias magnéticas, la negación dio paso al desconcierto. Descubrieron que el cerebro humano no solo responde a la idea de lo divino, sino que parece haber sido construido para esto. Existen regiones, circuitos y frecuencias eléctricas específicas que se activan solo durante estados profundos de oración, meditación o adoración. Ninguna función biológica explica su existencia, excepto una: permitir la conexión con algo superior. Hill siempre afirmó que todo lo que la mente humana puede concebir y creer, lo puede lograr. Ahora, la ciencia confirma que esta creencia no es solo psicológica, sino neural. El pensamiento moldea el cerebro como un escultor moldea el mármol. La fe, cuando se sustenta con emoción y propósito, crea vías físicas, construye conexiones y transforma la química del cuerpo. Es como si cada convicción profunda fuera una orden que el cerebro obedece, rediseñándose para hacer realidad lo que la mente ha decidido considerar verdadero. La diferencia entre imaginar y manifestar puede residir simplemente en el grado de certeza que uno tiene. Pero aquí surge la primera tensión. Si el cerebro fue diseñado para buscar lo divino, ¿por qué vivimos desconectados? ¿Por qué el mundo parece cada vez más vacío de sentido? Hill respondería: porque la mayoría de la gente piensa sin rumbo, siente sin propósito y cree sin una fe aplicada. La mente sin control se convierte en sierva del azar, y el azar, en el universo de las leyes mentales, es simplemente la ausencia de intención consciente. Lo que los neurocientíficos llaman actividad espiritual, ese estado en el que desaparecen los límites entre el yo y el infinito, es, para Hill, el estado de mente creativa. Es cuando el individuo deja de actuar por impulso y comienza a actuar en sintonía. Es el momento en que el pensamiento deja de ser ruido y se convierte en mando. Y en este punto, la fe y la ciencia se cruzan. La primera ofrece dirección, la segunda ofrece mecanismo. Ambas describen el mismo fenómeno: la mente humana como puente entre lo finito y lo eterno. Imagina por un momento que todo lo que crees sobre Dios, la energía o el destino, no está fuera de ti, sino dentro de la arquitectura de tu propio cerebro. Que existe una firma invisible grabada en la materia, un código preciso que responde cuando rezas, meditas o te concentras en un ideal con verdadera emoción. No es una metáfora, son impulsos eléctricos, liberaciones de neurotransmisores, sincronicidades cerebrales que producen la experiencia de lo divino. Si esto es real, y cada nuevo estudio lo sugiere, entonces la fe no es superstición, sino tecnología espiritual olvidado, inscrito en el cuerpo humano desde su origen. Y si el cerebro es el templo, el pensamiento es el sacerdote. Hill enseña que la mente disciplinada se convierte en un transmisor de una frecuencia superior, capaz de atraer circunstancias compatibles con el propósito que sustenta. La ciencia simplemente describe el mismo proceso con un lenguaje diferente: sinapsis que se refuerzan, áreas que se activan, circuitos que aprenden a esperar milagros. La frontera entre lo natural y lo sobrenatural es, quizás, simplemente el nivel de conciencia con el que utilizas tu propio cerebro. Sin embargo, nada de esto tendrá valor si se trata como curiosidad. El conocimiento solo se convierte en poder cuando es aplicado. Hill
Afirmó repetidamente que el universo recompensa no al observador, sino al participante. Lo que los laboratorios comienzan a revelar, él ya lo intuía hace casi un siglo. Existe un orden invisible que responde a quienes se atreven a actuar con fe inquebrantable. Y aquí es donde comienza el viaje. A partir de ahora, no solo leerás, sino que serás llamado a... Para recordar, recuerda que la fe es el instrumento más avanzado que existe, que el cerebro es el altar, y que el pensamiento, combinado con el sentimiento adecuado, tiene el poder suficiente para cambiar el curso de la realidad. La pregunta es, ¿aún dudas de que esta conexión sea real? ¿O ya sientes el despertar silencioso de aquello que siempre ha estado esperando en tu interior? Respira. El primer velo se ha levantado. Pero ¿qué sucede cuando esta conexión se vuelve tan intensa que borra las fronteras entre tú y el universo? Cuando el cerebro deja de simular y comienza a experiencia la presencia divina misma. Esta es la siguiente revelación, y lo cambia todo. Imagina por un momento que tu mente pudiera ser observada desde dentro, una maraña de luces que se encendían y apagaban silenciosamente, como una ciudad vista desde arriba en la madrugada. Cada pensamiento, cada emoción, un destello eléctrico que moldeaba el territorio invisible de tu cerebro. Ahora imagina que, en medio de este laberinto de luces, toda una región se oscureciera de repente. Eso es lo que vieron los científicos. Mientras monjes, monjas y personas en profunda oración eran observados mediante resonancias magnéticas, un área llamada lóbulo parietal superior, responsable de distinguir dónde terminas tú y dónde empieza el mundo, simplemente se apagó. Y lo que estas personas reportaron fue algo imposible de ignorar, la sensación de que ya no había separación entre ellos y el universo. Napoleon Hill llamaría a este momento la disolución del pequeño yo. Dijo que cuando la mente humana se eleva por encima del miedo y el deseo, el individuo alcanza una dimensión donde el pensamiento deja de pertenecerle únicamente. Es como si entrara en una frecuencia superior, donde la conciencia se expande hasta fusionarse con la mente universal. La ciencia describe esto como una experiencia mística. Hill la llamó comunión con la inteligencia infinita. Y para ambos, el efecto es el mismo. El cerebro responde, el cuerpo cambia, la percepción se transforma. En uno de estos estudios, un neurocientífico ateo, acostumbrado a manejar números fríos, se quedó sin palabras al darse cuenta de que la actividad cerebral de las personas que rezaban no indicaba imaginación, sino percepción real. No están creando algo interno, admitió. Están experimentando algo que el cerebro reconoce como verdadero. Era como si la materia respondiera a una presencia invisible, obedeciendo una ley ancestral que siempre había estado ahí. Hill diría que la mente, cuando se silencia y cree, abre la puerta que siempre ha existido. Un pasaje directo a la fuente de toda la creación. Quizás hayas sentido algo similar, incluso sin comprenderlo. Un momento en el que el tiempo parece detenerse, en el que una paz inexplicable envuelve el cuerpo y la mente se aquieta, como si alguien hubiera apagado el ruido del mundo. Pudo haber sido durante la oración, escuchando música, en un paseo solitario, o en medio de un dolor tan profundo que la única opción era rendirse. Es en ese momento cuando la mente cede el control y el corazón toma las riendas. Hill creía que este es el momento en que los seres humanos tocan lo divino, no como creencia, sino como experiencia. Lo que la ciencia llama desactivación neuronal, Hill lo interpretó como una rendición espiritual, y el resultado es el mismo, una claridad indescriptible. De repente, el miedo se desdibuja, las dudas parecen irrelevantes, los pensamientos dejan de forcejear y comienzan a fluir. La persona ya no siente que busca a Dios, siente que se encuentra por Él. En ese momento, todo el cerebro trabaja en armonía, liberando ondas que aportan serenidad, percepción ampliada y una lucidez que trasciende cualquier lógica común. Hay relatos de monjas que, al salir de estas experiencias, describieron sentir un amor tan intenso que parecía haber tocado la fuente misma de la vida. Los monjes relataron lo mismo con otras palabras, una sensación de unidad total,
como si cada célula supiera que formaba parte de algo eterno. Hill diría que este es el punto en el que el hombre se convierte tu co-creador, porque comprende que todo lo que existe afuera comienza adentro. Cuando la mente alcanza esta frecuencia, lo imposible deja de ser un obstáculo y se convierte en una enseñanza. Pero hay un detalle que pocos comprenden. Esta experiencia no es exclusiva de los místicos, ni depende de templos, montañas ni retiros espirituales. Puede ocurrir en una habitación tranquila, en medio del caos de un hospital, o durante el simple acto de respirar conscientemente. El cerebro humano, diseñado para esta conexión, responde a quienes se atreven a entregarse por completo. Hill llamó a esto fe aplicada, el uso consciente del poder creativo, sin vacilación, sin duda, sin reservas. Entonces surge la pregunta inevitable: si esta unión es posible, si esta presencia es real, ¿por qué la mayoría de la gente vive desconectada, sintiéndose sola, sin rumbo? Hill respondería que el problema no es la ausencia de Dios, sino dispersión de la mente. Pensamos en 1000 direcciones, creemos y dudamos al mismo tiempo, creamos y destruimos nuestras propias creaciones con miedo y contradicción. La conexión requiere concentración, entrega y repetición, las 3 claves del dominio mental. Y cuando la mente aprende a silenciar, todo el cuerpo obedece, el corazón se calma, la respiración se profundiza, el cerebro cambia de frecuencia y el yo finalmente se disuelve en el infinito. Es en ese momento que la fe deja de ser una teoría y se convierte en un fenómeno medible. Es cuando la humanidad, liberada de la ilusión de la separación, descubre que lo sagrado no está afuera, sino dentro de cada impulso eléctrico, cada pensamiento y cada latido. Puedes dudar de la explicación, pero no de la sensación. Algo en tu interior reconoce esta verdad. Vibra como un recuerdo antiguo, como el recuerdo de un lugar que una vez conociste y olvidaste. Y cuando finalmente lo sientes de nuevo, te das cuenta de que nunca estuviste solo. El misterio es que cuanto más te entregas, más lúcido te vuelves. Y es precisamente en esta entrega donde nace el verdadero poder, el poder de transformar lo invisible en vida concreta. Pero si el pensamiento puede tocar lo divino, también puede moldear la mente misma. La próxima revelación mostrará qué sucede cuando la oración deja de ser una petición y se convierte en un método, porque lo que la fe despierta, la práctica lo consolida, y el cerebro ante esto nunca vuelve a ser el mismo. Para Napoleon Hill, la oración nunca fue una súplica, sino una orden. La consideraba la herramienta más precisa para la reprogramación mental jamás otorgada a la humanidad. Cuando uno ora de verdad, decía, no le pide al universo que cambie. Uno, autorizando a la mente a obedecer a la ley que ya gobierna todas las cosas. Cada palabra pronunciada con intensa emoción se convierte en un impulso eléctrico, y cada impulso configura una red neuronal, una vía de pensamiento, un nuevo reflejo de la conciencia. El cerebro aprende a creer en lo que se repite, y lo que se repite lo suficiente se convierte en realidad. Así es como lo invisible cobra forma, mediante la repetición apasionada de la idea correcta, sostenida por una fe inquebrantable. Hill creía que el mayor milagro de la mente es su capacidad de reconstruirse en silencio. Cuando una persona reza con firme intención, el cerebro responde de forma medible. Las áreas asociadas con la duda se desvanecen, mientras que otras, vinculadas con la confianza y el amor, se expanden. Es el cuerpo obedeciendo al espíritu. Ningún laboratorio puede medir la fe, pero todos pueden observar el efecto que deja. Serenidad, claridad, lucidez, sanación. Lo que llamamos transformación espiritual es, en parte, la reconfiguración física de todo un sistema que se ajusta a la vibración del propósito. Pero, ¿y si subestimamos el alcance de esto? ¿Y si cada oración no fuera solo comunicación, sino ingeniería mental? ¿Una forma de programar tu propio destino? La ciencia confirma que 8 semanas de práctica diaria son suficientes para cambiar la estructura cerebral. Hill dijo una vez que 60 días de concentración absoluta bastaban para consolidar un nuevo hábito.
una nueva identidad, un nuevo camino en la vida. ¿Casualidad? ¿O la mente y el cerebro siempre han hablado el mismo idioma? Dijo que toda oración verdadera comienza donde termina el miedo. El hombre que se arrodilla con verdadera fe no se está disminuyendo a sí mismo, sino que está alineándose con la fuerza creativa que lo habita. En este estado, las respuestas no vienen del exterior, emergen desde dentro, silenciosamente, como si alguien las susurrara entre pensamientos. El cerebro, antes dominado por el ruido, aprende a reconocer esta frecuencia y comienza a repetirla hasta que se vuelve natural. Es el nacimiento de una nueva conciencia, una identidad moldeada por la presencia divina. ¿Cuántas veces has sentido surgir de la nada una certeza, una repentina sensación de que algo sucederá, y sucede? Hill lo llamó el eco de la oración. Es el momento en que la petición deja de ser un sonido y se convierte en una vibración mental continua. La persona olvida que rezó, pero el cerebro no lo olvida. Sigue obedeciendo la orden. Y cuanto más coherente sea la emoción con la intención, más real será el resultado. No hay magia, hay un método. Por eso Hill insistió: ora como quien siembra, no como quien mendiga. La semilla no pide germinar, simplemente obedece la ley. La mente funciona de la misma manera. Si la emoción es fe, el resultado es vida. Si la emoción es duda, el resultado es silencio. La oración no convence a Dios, entrena el cerebro para creer, y cuando el cerebro cree, lo imposible pierde su nombre. Pero ¿qué sucede cuando la fe se convierte en química? Cuando el cuerpo produce sustancias que expanden la percepción y abren las puertas de lo invisible. Hay un instante, misterioso y preciso, en que la mente entra en otra frecuencia, y el universo entero parece responder. Este es el siguiente secreto, el código biológico del amanecer, donde lo divino toca la materia, y el hombre finalmente recuerda quién es. A las 3 de la mañana, el mundo parece suspendido entre el sueño y la vigilia. Es en ese momento que la mente, libre de las distracciones del día, entra en un estado que la ciencia aún intenta descifrar. Los neurocientíficos han descubierto que durante el sueño profundo, la glándula pineal, una pequeña glándula casi olvidada ubicada en el centro del cerebro, libera una sustancia llamada DMT, conocida como la molécula del espíritu. Esta liberación es más intensa a esta hora, lo que quizás explique por qué tantos relatos místicos, sueños reveladores y despertares espirituales ocurren en las primeras horas de la mañana. Napoleon Hill llamó a esta hora la ventana del silencio, el período en el que el subconsciente se comunica con la inteligencia infinita sin la interferencia de la lógica ni la duda. Un ingeniero estadounidense relató una vez que se despertó a las 3:07 a.m., con una claridad repentina sobre un problema que llevaba meses intentando resolver. Describió el momento como si alguien hubiera descifrado la solución. Más tarde descubrió que su solución era idéntica a una fórmula compleja ya utilizada en física cuántica, una coincidencia improbable para alguien sin formación en el campo. Hill diría que había sintonizado con la frecuencia de la mente universal, la misma a la que acceden los grandes inventores, escritores y profetas cuando la conciencia ordinaria duerme. Es en este estado liminal, entre el razonamiento y el misterio, que el cerebro se convierte en receptor. Pero, ¿qué pasa realmente cuando te despiertas a esta hora y algo dentro de ti insiste en permanecer despierto? Y si no es insomnio, sino... Llamado Hill, afirmaba que el universo habla a través de la intuición, y que pocos escuchan porque temen al silencio. Veía la madrugada como una oportunidad divina para la reprogramación mental. La mente aún está inmersa en ondas lentas. El cuerpo relajado, y cualquier imagen, pensamiento u oración penetra directamente en el subconsciente. Es en este punto donde el propósito cobra forma, donde las ideas no solo emergen, sino que se arraigan. Los relatos de visionarios siguen el mismo patrón. Da Vinci, Tesla y San Agustín mencionaron momentos de revelación durante la madrugada. La ciencia moderna comienza a explicar lo que ellos llamaban inspiración, aumento de la actividad en los lóbulos frontales, sincronización de los hemisferios,
descargas de dopamina y serotonina, que producen una sensación de claridad y comunión. Lo que Hill anticipó como un estado vibracional superior no es más que el cerebro en total armonía con lo que él llamó la mente divina. ¿Qué pasaría si, en lugar de temer las horas de silencio, comenzaras a usarlas como un portal? Basta con unos minutos de respiración lenta, concentración y entrega. En esta quietud, los pensamientos se reorganizan, los miedos se disuelven, las ideas emergen como si vinieran de un lugar antiguo y familiar. Es en este punto que los seres humanos dejan de buscar respuestas y comienzan a recibirlas. Y es también en este punto que Hill se volvería casi profético. El hombre que aprende a escuchar lo invisible descubre que toda revelación es instrucción, y ese verdadero despertar no ocurre cuando sale el sol, sino cuando la conciencia decide mantenerse encendida. Cuando el cuerpo se abstiene y la mente se aquieta, algo extraordinario comienza a suceder. Durante el ayuno, el cerebro activa un proceso llamado autofagia, una limpieza celular profunda que elimina lo inútil y recicla lo que aún tiene valor. Es como si cada célula despertara de un largo letargo, reorganizándose para funcionar a su máximo potencial. Napoleon Hill dijo que la disciplina es el precio de la grandeza, y quizás ninguna práctica lo exprese mejor que el ayuno. Él veía el acto de renuncia como una forma de alinear el cuerpo con el espíritu, liberando la energía creativa atrapada en el exceso, el ruido y la comodidad. El ayuno, tanto físico como mental, da cabida a lo nuevo, y donde hay espacio, lo divino se manifiesta. En laboratorios, los científicos observan que el cerebro en ayunas produce más BDNF, una proteína que estimula el crecimiento de nuevas neuronas y fortalece las conexiones existentes. Es como si la mente se rediseñara desde dentro, más ligera, más clara, más lúcida. Hill anticipó este descubrimiento sin necesidad de microscopios. Afirmó que quien aprende a dominar sus propios impulsos obtiene poder sobre los demás. El control del cuerpo genera orden en la mente, y el orden mental despierta el poder espiritual. Así, la privación deja de ser un castigo y se convierte en una herramienta, un código para la reprogramación consciente. Pero hay un punto que la ciencia no puede explicar. ¿Por qué ocurren tantas experiencias espirituales profundas durante los períodos de ayuno y oración? ¿Por qué el silencio del hambre parece abrir puertas a la comprensión? Hill argumentaría que el ayuno desplaza el enfoque de la necesidad al propósito. Cuando el cuerpo se debilita, el espíritu toma el control. Fue lo mismo con Moisés en el desierto, con Jesús durante los 40 días, con Elías ante la montaña. No solo buscaban fuerza, sino claridad, y la claridad siempre llega cuando la mente abandona lo superfluo. En un estudio reciente, un grupo de voluntarios reportó experimentar visiones internas tras 3 días de ayuno controlado. No se trataba de alucinaciones, sino de vívidas sensaciones de guía y propósito. Uno de ellos lo describió: sentí como si el silencio me explicara todo lo que no podía entender. Hill lo llamaría un momento de introspección creativa, el instante en que la mente racional se inclina ante la sabiduría interior. Para él, cada sacrificio consciente genera una respuesta invisible, una expansión que recompensa el esfuerzo. La energía que de otro modo se utilizaría para la digestión se redirige a la conciencia, razón por la cual tantos místicos, inventores y líderes han accedido a grandes ideas durante los períodos de abstinencia. Y cuando el cuerpo se purifica, la mente exige expresión. Aquí es donde entra la adoración, no como un rito religioso, sino como una vibración de entrega. Hill enseñó que la humanidad solo alcanza el estado creativo cuando siente profunda gratitud. La adoración es la emoción de la gratitud en su nivel más alto. Es cuando el sonido, la música y el movimiento físico transforman el sentimiento en fuerza. El cerebro reacciona. La dopamina, la serotonina y las endorfinas inundan el sistema, y una sensación de alegría sin razón aparente se apodera de nosotros. La misma hormona que alivia el dolor y cura el estrés se libera cuando alguien se entrega a la experiencia de la alabanza. Es química y es alma.
Quizás por eso David cantaba en cuevas, Pablo y Silas cantaban himnos en prisión, y la gente moderna aún encuentra paz cantando en medio del caos. La adoración transforma el marco mental del dolor, transforma la desesperación en valentía, y hace que el cerebro interprete lo imposible como superable. Hill vio esto como la aplicación más sublime de la ley de transmutación, transformar la energía negativa en impulso creativo. Cada nota, cada palabra de alabanza, cada gesto de gratitud altera el campo eléctrico del cuerpo y lo eleva a la frecuencia de lo que él llamó conciencia de victoria. Pero existe una fuerza aún más poderosa que el esfuerzo individual, y comienza cuando dos o más mentes se unen por un propósito común. Hill lo llamó una mente maestra, el nacimiento de una tercera inteligencia formada por la suma de intenciones. Es cuando un grupo de personas vibra con la misma fe y surge una nueva conciencia entre ellas. La ciencia lo llama sincronización neuronal. Hill lo llamó un milagro colaborativo. Cuando esto sucede, las ideas fluyen, el entusiasmo se multiplica y la fe se fortalece. Es como si la chispa divina de cada persona se fundiera en una sola llama. Al final, el ayuno purifica, la adoración enciende, y la mente maestra se expande. Y cuando estos tres se unen, el resultado es una mente completamente rediseñada, lista para escuchar y actuar. Es el preludio de la revelación final, el momento en que los seres humanos descubren que la esperanza no es un sentimiento, sino una energía medible que reconstruye todo lo que toca, porque la siguiente parte ya no se trata de teoría ni práctica, sino del poder que mantiene vivo el universo, la esperanza como fuerza biológica, espiritual y eterna. Llega un momento en que toda búsqueda externa se silencia, y los seres humanos finalmente comprenden que no hay nada que encontrar, solo recordar. Napoleon Hill dijo que la mente es un templo en constante construcción, y que cada pensamiento es un ladrillo que se coloca en el edificio del destino. A lo largo de este viaje, aprendemos que la fe y la ciencia no son enemigas, sino aliadas silenciosas que apuntan a la misma verdad. El poder de la transformación reside en nuestro interior. Ahora es el momento de aplicar lo revelado, de convertir el conocimiento en práctica, la teoría en experiencia, la creencia en acción. Porque ningún descubrimiento es valioso si no cambia nuestra forma de vida actual. Hill enseñó que el primer paso para cambiar cualquier realidad es crear un propósito definido. Esto significa elegir conscientemente quién quieres ser y qué estás dispuesto a hacer para convertirte en esa persona. El cerebro necesita una dirección clara y el alma necesita una intención pura. Empieza escribiendo una frase sencilla que resuma tu propósito, algo que despierte emociones y te recuerde cada día por qué vale la pena continuar. Repite esta frase al despertar y antes de dormir, con sinceridad. Con el tiempo, dejará de ser solo palabras y se convertirá en un código, grabado en las sinapsis que guían tus pensamientos y decisiones. El segundo paso es silenciar el ruido. Dedica 20 minutos al día a estar presente, sin distracciones. Siéntate, respira y observa. Al principio tu mente intentará escapar, pero persiste. Este es el entrenamiento más difícil y también el más poderoso. Con el tiempo, notarás que las respuestas empiezan a surgir espontáneamente, no como voces, sino como reflexiones serenas, como si el universo hablara en un idioma que solo el silencio entiende. Hill afirmó que la sabiduría nunca grita, solo susurra, y solo quienes guardan silencio pueden oírla. El tercer paso es cultivar la gratitud deliberada. No esperes el día perfecto. Empieza ahora. Escribe 3 cosas por las que estés agradecido hoy, aunque parezcan pequeñas. La gratitud cambia la dirección del pensamiento, y donde el pensamiento cambia, el destino se reorganiza. Los neurocientíficos confirman lo que Hill ya sabía. Una mente entrenada para ser agradecida crea nuevas vías neuronales de optimismo y resiliencia. Con el tiempo, la vida empieza a responder con la misma frecuencia. Lo que antes parecía casualidad, empieza a sentirse como sincronicidad.
El cuarto paso es conectar. Hill afirmó que nadie gana solo porque el poder fluye mejor cuando se comparte. Busca personas que también busquen crecer, aprender y servir. Crea tu propio círculo de mente y fe. Incluso si comienza con una sola persona. Cuando dos conciencias se unen por un propósito común, nace una tercera fuerza, una energía colectiva que amplifica todo lo que toca. Si esto suena místico, recuerda, la ciencia lo llama coherencia neuronal, pero Hill lo llamó el espíritu de cooperación divina. Y finalmente, el quinto paso es actuar. Ninguna oración puede reemplazar la acción. Ningún sueño se hace realidad sin el trabajo correspondiente. Hill dijo que la fe es la fuerza que mueve montañas, pero son las manos disciplinadas las que construyen la escalera que lleva a la cima. Transforma cada lección de este video en una acción sencilla y diaria. Ora, ayuna, estudia, da gracias, conéctate y mantente fiel a tu propósito elegido. Los pequeños actos, repetidos conscientemente, se convierten en milagros silenciosos. Puede que, en los primeros días, nada parezca cambiar, pero sigue adelante. La transformación no empieza en el mundo, empieza en tu interior. El cerebro necesita tiempo para reestructurar sus caminos, y el espíritu necesita constancia para aprender a confiar. Hill nos recordó que la persistencia es el puente entre lo invisible y lo visible. Cada día que permaneces firme, es un ladrillo en la construcción del nuevo ser que nace en ti, y cuando este nuevo ser despierte, lo sabrás. El miedo perderá su poder, el silencio dejará de ser vacío y la fe dejará de ser un esfuerzo. Se convertirá en un estado natural. Te darás cuenta de que todo lo que buscabas ya te buscaba, que Dios nunca estuvo distante, solo esperando a que te detuvieras lo suficiente para escuchar, que el cerebro, esta máquina divina, no es la prisión del alma, sino su instrumento, y que cada vez que piensas con amor, oras con verdad y actúas con propósito, el universo entero se reorganiza para cooperar contigo. Si este video te conmovió, si algo te resonó, por favor, deja un comentario, dale a me gusta, comenta, incluso anónimamente, y suscríbete al canal. Esto no es solo un gesto digital, es una forma de afirmarle al universo que estás listo para vivir en un nuevo nivel de conciencia. Sé parte de este viaje, porque, como escribió Napoleon Hill, lo que la mente humana puede concebir y creer, lo puede lograr, y ahora es el momento de creer.